Hola, buenas tardes. Vamos a ver nuestro tema de esta vez. Son los lenguajes libres de contexto. Y bueno, tenemos que ver una serie de conceptos. Por supuesto, decir qué son. Ver el concepto de derivación más izquierda y más derecha. Ver los árboles de derivación. Y la relación que hay entre las formas sentenciales y los árboles de derivación. Y al final, pues una lista de ejercicios que tendrán de tarea. Bien, recuerden ese lenguaje, a la n, b a la n, con n mayor o igual que 0. Es el primer lenguaje que demostramos que no era regular. Lo demostramos de dos maneras, por contradicción y por el lema de bombeo. Ok, bueno. ¿Qué sería lo más parecido que podríamos hacer con las gramáticas lineales derechas? Trato de motivar el tema de las gramáticas libres de contexto. Bien, tendríamos una gramática, ¿verdad? Libre de lineal derecha. Recuerden, lineal derecha es que tengo una cadena de terminales, incluyendo lambda, y al final a fuerza una variable. O solo una cadena de terminales. Entonces, bueno, en este caso, pues como verán, cumple esa definición. Entonces, tenemos que... ¿Cuál es el propósito de A? Dice, bueno, pues escriba las A's que quiera. Escriba las A's que quiera y cuando termine de escribir A's, podría... Noten que A no puede salir, de dejar de escribir A's, yo no puedo poner lambda. Entonces escribiría así. Tendría fuerza que para cerrar, para llegar a una cadena solo de terminales, tendría que empezar a escribir B's. Y bueno, lo mismo. Escribo B's, hasta que ya decido terminar. Como sabemos, pues eso no me garantiza tener a la n, b a la n. Solo me garantiza generar cadenas que tienen cadenas que inician con A's y terminan con B's, con un número de A's, o incluso lambda, como dice la primera. Bueno, esa sería una lineal derecha. Y bueno, noten, vamos generando la cadena de izquierda a derecha, ¿verdad? Esa era la característica de las lineales derechas. Ahora en una lineal izquierda sería lo contrario, ¿verdad? Tenemos que empezar escribiendo B's, como vamos a empezar a generar la cadena de derecha a izquierda, entonces empiezo generando B's. Después, cuando me canso de generar B's, empiezo a generar A's y genero las A's que quiera hasta que termino. Bueno, si se fijan, nuestra gramática libre de contexto que nos permite generar ese lenguaje, pues es esta. Si tengo S, produzco A, S y B. Y eso me garantiza, ¿verdad? Cada vez que yo pongo una A, voy a poner una B. Y voy rellenando por dentro, por en medio. Ni por la izquierda ni por la derecha, sino por en medio. Y eso es lo que me permite. Eso es lo que me permite generar el lenguaje a la n, b a la n. Noten que todas esas gramáticas de aquí son lineales. Esta también es lineal. Lineal significa que del lado derecho de toda producción a lo más hay una variable. Entonces este no tiene dos variables, solo tiene una variable. Es lineal, pero no es ni derecha ni izquierda, ¿verdad? Se le llama así libre de contexto. Bueno, ya formalmente una gramática libre de contexto, como siempre, tenemos los mismos ingredientes de cualquier gramática. Y decimos si es libre de contexto si sus producciones son de esta forma. ¿Dónde qué? Por supuesto, el lado izquierdo siempre es una variable, pero ahora tenemos que del lado derecho puedo tener la cantidad que se me dé la gana, incluso lambda, de cadenas compuestas de variables o terminales. Puedo tener más de una variable del lado derecho, las que quiera. Y bueno, un lenguaje va a ser libre de contexto, pues si es generado por una gramática libre de contexto, como es usual en gramáticas, ¿no? En general. Bueno, nos proponen aquí una gramática, es un ejemplo, nos proponen una gramática que tiene esas producciones. Entonces noten, ¿qué hace? Pues genera A's, ¿verdad? Y el caso base pues sería el que genera lambda. Y luego tenemos dos casos inductivos, ¿verdad? Noten que acá hay una recursión. Entonces dice, si usted empieza generando A's, pues tiene que seguir generando o A's y que empatan, ¿verdad? Es decir,
una a la izquierda y una a la derecha. Y si quiere después puede poner Bs, o directamente de S puedo empezar a poner Bs y si quiero después cambiar As. Es decir, bueno, es libre de contexto, ¿verdad? Si vemos unas derivaciones de la gramática, pues tenemos estos casos, ¿verdad? Aquí usé la primera producción, aquí volvió a usar la primera producción, aquí ya usé la segunda producción, y aquí pues decidí terminar de producir y generar esa cadena de terminales. Bueno, pues como se ve, al hacer esto de ir generando estas As y ir poniendo Bs, pues resulta que si lo leo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pues me va a dar lo mismo. Entonces, lo que realmente estoy generando es el lenguaje W reversa. Eso es lo que voy a generar. A donde las inserte, voy a tener a la cadena W y a su reversa continua. Entonces, bueno, también es lineal, no importa. Otro ejemplo es esta gramática. Noten que aquí ya no es lineal. Acá tengo esta producción, ya tiene dos variables del lado derecho. ¿Y qué tenemos? Pues bueno, podríamos tener que de S pongo SS, ¿verdad? Lo cual me da esto. Perdón, esto. Y de aquí me decidí por esta, por la primera, y tengo SBS. Luego me decido S por lambda. Me decido S por lambda. Y termino, ¿verdad? Y tengo ABS y así sucesivamente. Entonces, noten que el comportamiento, fíjense que aquí, ¿cuál es la característica de tener este S? Pues que me permite repetir, digamos, el patrón que estoy generando me permite repetirlo. ¿Ok? Aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? Bueno, ¿cómo que se nos ocurre? ¿Qué sería esto? Bueno, eso como vimos, si lo pensaran como paréntesis, pues verían que tendrían, eso sería cadenas que tienen el mismo número de paréntesis izquierdos derechos, ¿no? Bien formados. Pero nos faltaría el caso donde repito patrones, miren. Por ejemplo, este de aquí, tengo AB, perfecto. Y luego tengo AB. Ah, muy bien. Si lo piensan como paréntesis, tendría paréntesis izquierdo, paréntesis derecho, luego paréntesis izquierdo, paréntesis derecho, paréntesis derecho. Entonces, este SS me permite poner la cantidad de veces que yo quiera el patrón que estoy generando mediante acá tengo, bueno, dos definiciones. Este es el caso base. La primera definición recursiva es esta, o inductiva es esta, ¿verdad? Pongo A, lo que sea, y B. Y luego la otra es, repito, SS. Entonces, bueno, formalmente escrito dice que son palabras que tienen el mismo número de As que de Bs. Y lo más importante es que cualquier prefijo de W siempre va a tener más As que Bs. Cualquiera, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque justamente queda bien balanceado hasta que se termina toda la palabra. Mientras siempre voy a tener, piénsenlo así, más paréntesis izquierdos que derechos. Más o igual en el caso de que el prefijo sea impropio. Ok, otro ejemplo. De nuevo, puedo repetir dos cosas. Puedo generar dos patrones. Esto me va a dar A2 a la N, B a la M. ¿Cómo le hago? Pues si quiero números pares de 2, si quiero números pares de As, pues empiezo a fuerza poniendo dos As y luego vuelvo a poner A. Y eso me va a generar siempre cadenas con un número par de As. Cuando me canse, termino de generar As. Y luego, por ese, ¿verdad? Empiezo generando, le toca generar B. ¿Y ves qué hacen? Pues la B, ¿verdad? Empieza a generar
Noten que eso lo genera por la izquierda y B lo generaría por la derecha. Entonces empieza a generar cadenas de Bs hasta que me aburra. Y entonces tendré, acá nada más mete una B siempre, entonces pues es a la 2n, B a la m, n y m mayor o igual que 0. Noten que en ambos casos podría producir lambda, porque A puede venir con lambda, puede producir lambda y B también puede producir lambda. Entonces, bueno, ese es otro ejemplo, ese es un ejemplo muy ilustrativo para resolver, bueno, como es usual que hacemos, ¿verdad? Ponemos ejemplos para poder resolver los ejercicios. Ok. Numeré estas producciones para poder decir lo mismo todo acá. Considere esa derivación. De S usé la primera producción, me llevó a B, de la segunda producción obtuve a B. Recuerden que la segunda producción introducía un par de A's. La tercera producción me dice que A lo cambio por lambda, aquí. Y la cuarta producción, perdón, la tercera me cambia A por lambda. La cuarta producción me dice que empiezo a generar las B's por el lado derecho. Y bueno, aquí ya me cansé y B la cambié, produjo lambda. Fíjense que si sigo este otro orden, cambio, en lugar de cambiar A por la producción 2, por el par de A's, pues ahora decido usar la producción 4 para cambiar B por B mayúscula, la variable B por B minúscula. Ajá. Y luego uso 5, ¿verdad? Para cambiar B minúscula por lambda. Perdón, la B por lambda. Y entonces finalmente uso 3 para cambiar A por lambda. Entonces, ¿qué tengo aquí? Que ambas derivaciones producen la misma palabra y usan las mismas producciones, aunque en orden diferente. Entonces, bueno, tenemos esa definición. Una derivación se dice que es más izquierda si en cada paso es reemplazada la variable más izquierda de la forma sentencial. Si en cada paso la variable más derecha es reemplazada, le llamamos derivación más derecha. Entonces tenemos dos formas distintas de, al menos, de hecho, si tiene más de una variable la forma sentencial, pues, perdón, si tiene más de dos variables, podríamos irnos por en medio o por alguna de ellas, ¿no? Pero bueno, lo que decimos normalmente, siempre que hacemos esos trabajos mecánicos, digamos, pues tratamos de hacerlo con cierto orden. Tomamos una convención, lo hacemos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, bueno, en este caso, no hay, pues eso es lo que estamos diciendo simplemente. Vamos a hacer dos, o vamos a fijarnos en dos tipos de derivaciones, más izquierda y más derecha. Bueno, entonces, consideremos esa gramática. Esa gramática ya es la que creo que sí ya habíamos visto. Ajá. No la habíamos visto. Esa gramática tiene un caso base, B lambda, y luego tiene los siguientes casos son aquí S, a partir de S me genera una A, y luego A y B. Y A y B, pues no generan más que B, si se fijan, porque A me lleva a B, y B me lleva a A, que es regresarme aquí. Entonces realmente siempre voy a tener una gramática que me genera de nuevo cadenas con pares de B's. Como vemos aquí, esa es una derivación más izquierda de la palabra. Y una derivación de la misma palabra más derecha, ¿verdad? Pues sería aquí siempre, si es más izquierda, pues siempre usé A. Y aquí pues lo que hice fue usar B. Ajá. B lo cambié por A, que es la tercera de esta producción. Y luego volví a usar A, y entonces obtuve A, B, B. Luego volví a usar B, bueno, aquí no tenía de otra, me queda A, etc. Entonces, bueno, esa es una producción más izquierda y una más derecha de la misma palabra. Ok, entonces, pues como tal vez informalmente o intuitivamente han visto, todo proceso sintáctico normalmente lo representamos mediante un árbol. Es una forma gráfica de ver y de ver tanto la estructura de las palabras que estamos viendo como
tanto de su estructura como del funcionamiento, digamos, de la gramática que podemos esperar pues, de ella. Entonces, bueno, primero, pues, una ventaja con respecto a los diferentes tipos de derivaciones, más izquierda o más derecha, es que muestran una derivación independientemente del orden en el que se usaron las producciones. Esa es su primera característica. La siguiente, bueno, ¿qué son? Son árboles ordenados cuyos nodos están etiquetados con el lado izquierdo de una producción. Los hijos de un nodo son etiquetados con los símbolos del lado derecho de la producción y tenemos un hijo por cada símbolo del lado derecho. La raíz etiquetada con el símbolo, tienen la raíz etiquetada con el símbolo inicial, tienen, sus hojas necesariamente deben de ser símbolos en T unión lambda, o sea, terminales o lambda, y un ejemplo es esta producción, pues lo representamos mediante el siguiente árbol de derivación. Realmente es un árbol, bueno, ahorita veremos qué tipo de árbol es. Como dijimos, tenemos un nodo que es la parte izquierda de la raíz, le merece etiquetar un nodo, y a sus hijos va a tener tantos hijos como símbolos tiene del lado derecho, etiquetados en ese orden. Entonces, tenemos A, B, C. ¿Ok? Bueno, formalmente su definición es la siguiente. Un árbol ordenado es un árbol. No todos los árboles ordenados son árboles de derivación. Vamos a ver qué características necesitan para hacer la ordenación. Digamos que lo anterior fue una introducción informal. Entonces, bueno, para que sea un árbol de derivación, un árbol ordenado debe de cumplir con que primero la raíz tenga etiqueta S, cada hoja tenga una etiqueta en un símbolo terminal o lambda, cada vértice interior tiene una etiqueta en B a fuerza. Si un vértice tiene una etiqueta A en B y sus hijos están etiquetados de izquierda a derecha, como A1, A2 hasta N, entonces P debe tener una producción de la forma A produce A1, A2 hasta N. P es la gramática de la que estoy hablando. La última, una hoja con etiqueta lambda no puede tener hermanos. Es decir, un vértice con un hijo etiquetado lambda no puede tener otro hijo. ¿Sale? A un árbol que tenga las propiedades 3, 4 y 5, que no necesariamente cumpla con la propiedad 1, y donde podamos reemplazar la propiedad 2 porque puede ser una variable unión, un terminal o un lambda, ahí se le vamos a llevar árbol de derivación parcial. ¿Sale? No necesariamente la raíz está etiquetada con S, y también puedo tener de manera intermedia variables, como hojas variables. Que pues es esto, ¿verdad? Un árbol de derivación parcial es este que vimos en el ejemplo. Noten que en este caso todavía las hojas tienen variables, la raíz no está etiquetada con S, pero bueno, seguramente este árbol de derivación parcial pues va a ser parte de un árbol de derivación, como veremos ahorita. Bueno, consideren la gramática con esas producciones. Entonces, bueno, pueden generar esta cadena. Recuerden, esto está en forma sentencial. ¿Por qué está en forma sentencial? Porque es producto de la derivación a partir de S, ¿verdad? Y todavía tiene variables. No está compuesta solo de terminales. Cuando está compuesta solo de terminales decimos que es una sentencia. En este caso solo es una forma sentencial. Es una forma sentencial de G y es el producto del siguiente árbol de derivación parcial, ¿verdad? S lo cambiamos por A, B, luego A, de acá lo cambiamos por B. Estas son las dos producciones que hicimos para producir o crear ese árbol de derivación parcial. Esta cadena que ya está, es completamente, es una sentencia porque solo tiene terminales.
pues sí está en LDG. ¿Por qué? Pues por su definición, ¿verdad? A partir de ese pude usar producciones para ir derivando hasta que llego a una cadena de puros terminales, ¿sale? Noten, tengo A, B, lambda, pero no importa porque lambda con cualquier cosa es cualquier cosa. B, B, lambda, B. Bueno, permítame tantito. Esta parte se me olvidó comentarla. Vamos a decir que el producto de un árbol es la cadena formada por las etiquetas de las hojas del árbol en el orden que se van encontrando cuando se hace un recorrido primero en profundidad, siempre tomando la rama más izquierda aún no explorada. Por eso es lo que les decía de aquí. El producto de este árbol es pues A, B, 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 B. Vamos de izquierda, en primero en profundidad, y solo tomamos las hojas, ¿vale? Y eso le llamamos el producto de ese árbol, así como si fuera fruto. Entonces tenemos este teorema importante, y es la relación que hay finalmente entre las palabras de un lenguaje y generado por una gramática y su respectivo árbol de derivación. Bueno, el teorema dice que si tengo una gramática libre de contexto y tengo una palabra en el lenguaje generado por esa gramática, eso ocurre si solo si W está en el lenguaje generado por la gramática, si solo si existe un árbol de derivación G que tenga producto W. Bueno, la demostración pues la haremos por inducción sobre el número de pasos en la derivación. Pero lo haremos de manera más general. Demostraremos que W es una forma sentencial de L de G si solo si W es el producto de un árbol de derivación parcial de G. ¿Por qué? Porque los árboles de derivación son un caso particular de los árboles de derivación parcial. Ok. ¿Cuál va a ser nuestra hipótesis de inducción? Pues nuestra hipótesis de inducción va a decir que si puedo derivar en n pasos la palabra U, o que derivo la palabra U en n pasos, si a partir del símbolo inicial, si solo si U es el producto de un árbol de derivación parcial de la gramática G. Esa es mi hipótesis de inducción. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa cuando I es igual a 1. Pues si I es igual a 1, entonces pues en un paso a partir de ese debí de haber derivado U. Entonces, como es 1, no sé, no me importa. Pero debe existir una producción de la forma SU, porque si no, no podría haber hecho la derivación. Entonces, a fuerza tengo que tener una producción de este estilo. Y entonces, por la parte 3 de la definición 7, pues sé que hay un árbol de derivación con vértice S y cuyos hijos son cada uno de los símbolos de la cadena U. Entonces, pues sí, efectivamente, es cierta. Como siempre, solo verificamos en el caso base, o en los casos base, solo verificamos que se cumple la hipótesis de inducción que estamos estableciendo. Bueno, vamos a suponer, como siempre, ¿verdad? Para demostrar el caso n más 1, vamos a suponer la hipótesis de inducción, es decir, que llegué a U en n derivaciones a partir de S a una forma sentencial de esta manera, donde X y Y pueden ser variables o terminales, incluso lambda, y obviamente A debe ser una variable. Eso es en lo que me quiero fijar. Bueno, eso va a ser cierto por la hipótesis de inducción si solo si existe un árbol de derivación parcial de G con producto X a Y. Ese es su producto de ese árbol. ¿Ok? Pero bueno, si ese es el caso, vamos a hacer una derivación más de esto. Vamos a tomar eso que llegue en n pasos. Y bueno, si hay una producción, ¿verdad? De este estilo, A, que produce A1 hasta M, pues entonces puedo usar esa producción para hacer esta derivación. Tenía X y Y en los extremos, entonces pues simplemente en medio quedan estos símbolos. Y esa es mi nueva W. Obviamente cada I puede ser una variable o un terminal.
Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues podemos, recuerden que hay un árbol de derivación que tiene como producto esto. Entonces lo único que podemos hacer por la definición 7, de nuevo la parte 3, que del árbol de derivación parcial que tiene como producto x a y, pues podemos obtener un nuevo árbol de derivación parcial con producto, pues todo esto. Eso nos los garantiza, ¿verdad? Porque tenemos esta producción. Nos garantiza la definición, la parte 3 de la definición 7. Bueno, entonces ya que un árbol de derivación también es un árbol de derivación parcial, cuyas hojas son terminales, se sigue que toda sentencia en L de G es el producto de un árbol de derivación de G y que el producto de todo árbol de derivación está en L de G. Y eso es todo. Entonces aquí están una serie de ejercicios, ya saben, están muy simples, tienen que definir gramáticas libres de contexto para esos lenguajes, demostrar que lo que propusieron de veras genera esos lenguajes y solo eso. Acá hay una interesante. Recuerden que tengo o que tenemos una gramática libre de contexto que genera a la n, b a la n, y que tenemos otra que genera, una palabra seguida de su reversa. Entonces, hagan una mezcla. Utilicen ambas para generar una. Ok, concretamente, si tomen la gramática que genera el lenguaje a la n, b a la n para n mayor o igual que 0 y demuestre que L cuadrado es libre de contexto y que en general L a la K es libre de contexto para todo K más 1. Para este lenguaje, no en general todavía, para este lenguaje. ¿Ok? A eso me refería cuando decía hace rato que pueden usar, que el ejemplo ese que estábamos viendo, cuando tengo que S produce SS, pues les sirve para repetir patrones. Entonces a ver si por ahí pueden llegar a resolver su tarea. Por supuesto, no necesariamente si lo quieren hacer de otra manera o directamente, etcétera, no importa, pero bueno, esa es una recomendación que les hago. Pues bueno, ya saben, me ven la siguiente vez. Espero que sigan bien y manténganse en su casita. Gracias. Hasta la próxima.